Hoy vamos a decodificar diferentes configuraciones de ejes de camiones. 4x2, 6x4 y 8x4. Así que ponte cómodo y prepárate. Antes que nada, empecemos por comprender qué significan estos números, conocidos como números de codificación de ejes. Estas cifras permiten identificar los diferentes tipos de camiones. También permiten identificar cuántas de ellas son motrices, si tienen ejes elevables o incluso si son direccionales. Gracias a estos números se vuelve mucho más sencillo saber con qué clase de camión y configuración de ejes se está tratando. Un punto muy importante que debes tener en cuenta antes de que comencemos es que en los números de configuración de ejes, las ruedas dobles se cuentan como una sola. En otras palabras, si un camión tiene un solo eje trasero, pero 4 ruedas en él, se seguirá considerando que dicho vehículo tiene solo 4 ruedas. Ahora que sabemos esto, pasemos a analizar los diferentes tipos de configuraciones de ejes, empezando por el más sencillo de todos. Cuando se dice que un camión es un 4x2, significa que el vehículo tiene 4 ruedas y solo 2 de ellas son propulsadas por el motor. Este tipo de configuración es muy popular entre los camiones europeos, pues no solo contribuye a lograr un mayor ahorro de combustible, sino que además permite que los vehículos tengan una distancia entre ejes corta, y por lo tanto un radio de giro más corto que mejora su maniobrabilidad en las estrechas calles del continente. En general, esta configuración se utiliza en camiones que recorren largas distancias, aunque con cargas relativamente ligeras. Otra de las ventajas de esta configuración de ejes, además de su simplicidad mecánica, es que, puesto que hay menos ruedas haciendo resistencia al avance del camión, ofrece una mejor economía de combustible frente a las configuraciones más grandes que veremos a continuación. Un camión que destaca con esta configuración de ejes es el Scania Serie S. Un poderoso camión de trabajo pesado, equipado con el único motor V8 para camiones que permanece en producción a día de hoy. Por $250,000, para el modelo mejor equipado de la gama. Es uno de los camiones más completos, versátiles y fiables que puedes adquirir. Pero ahora, conozcamos otra versión de configuraciones de ejes. Una pensada para aplicaciones aún más exigentes. Los 4x4. Al igual que en el caso anterior, 4x4 significa que el camión dispone de 4 ruedas. Sin embargo, en este caso todas ellas son propulsadas por el motor. Esta configuración se emplea principalmente en camiones que transportan cargas pesadas, o bien que deben circular por terrenos difíciles, tales como la tierra, la grava o la nieve. El sistema de tracción a las 4 ruedas permite que el camión tenga un mayor agarre, así como estabilidad al transitar en superficies adversas, de modo que también puede ser de gran utilidad al momento de subir cuestas empinadas. Por lo demás, esta configuración de ejes no difiere con respecto a la 4x2 que acabamos de ver. Sin embargo, como de seguro imaginarás, estos camiones suelen ser más caros, tanto de comprar como de mantener, pues su complejidad mecánica es mayor. En lo que al 4x4 se refiere, pocos camiones destacan más que el Mercedes-Benz Unimog. Un modelo diseñado para hacer frente a los terrenos, climas y tareas más extremas, con la mayor fiabilidad posible. Equipado con un enorme motor diésel de 7.7 litros, 354 caballos de fuerza y hasta 1018 libras-pie de torque. En cuanto a su precio, este poderoso camión puede adquirirse por alrededor de $225,000. Ahora que conocemos las configuraciones de 2 ejes, es momento de que aumentemos el nivel. Prepárate para conocerlos. 6x2. Los camiones que utilizan esta configuración de ejes son aquellos que disponen de 6 ruedas, de las cuales solo 2 son propulsadas por el motor. Esta configuración es ideal para el transporte de cargas pesadas, pues su mayor distancia entre ejes permite una mejor distribución del peso y facilita movilizar hasta 60 toneladas, sin contratiempos. Del mismo modo, la configuración 6x2 también es reconocida por utilizar el sistema de ejes elevables, del que también puedes encontrar un video en el canal.
Cuando la configuración de eje se representa de esta manera, 6x2x2 o 6x2 elevado a 2, significa que el último eje del camión es elevable. En cambio, cuando se representa como 6x2 entre 2, significa que el eje elevable es uno auxiliar y se encuentra entre el eje direccional y el eje motriz. Otro caso sería si se presenta con un número 6x2 entre 4. En este caso significaría que este eje también es direccional, lo que ayudaría mucho al momento de maniobrar el camión en espacios estrechos, pues le permite tener un radio de giro más corto. Gracias a esto, la disposición 6x2 es con diferencia la más popular y utilizada en Europa. Uno de los camiones más populares con esta configuración en el continente europeo es el Renault Trucks T. Es uno de los camiones más populares en Europa con esta configuración, destacando por su sobriedad y eficiencia para largos viajes, tanto nacionales como internacionales. Además de su atractivo diseño, el Renault Trucks T es reconocido por su extraordinaria fiabilidad. Pero ahora, conozcamos la siguiente configuración. La 6x4. Dispone de 6 ruedas. Y 4 de ellas son propulsadas por el motor. Gracias a esto, los camiones que presentan esta configuración ofrecen una tracción excelente en cualquier tipo de terreno o condición climática, así como una mayor facilidad para movilizar cargas pesadas. Los 6x4 también son llamados tándem y son especialmente populares en los Estados Unidos, pues los camiones con esta configuración pueden pesar hasta 15.400 kilogramos. En cambio, los camiones que utilizan solo un eje motriz pueden tener un peso máximo de solo 9.000 kilogramos. De este modo, al fabricar un camión con 2 ejes motrices, las marcas pueden agregar mayores comodidades para los conductores, como camas más grandes, refrigeradores, mesas, armarios y demás, que por supuesto agregan peso y no es posible colocar con tanta libertad en camiones con solo un eje motriz. Uno de los camiones más significativos que utilizan esta configuración de ejes es el Mack Anthem. Equipado en su mejor versión con un motor MP8 de 13 litros y 445 caballos de fuerza. Este camión es el compañero perfecto para recorrer los Estados Unidos de costa a costa. Además, su interior cuenta con todas las comodidades que se podrían necesitar durante un largo viaje, tales como refrigeradores, camas, mesas pequeñas, microondas, televisor, entre otros. En cuanto a su costo, en su mejor especificación presenta un precio de alrededor de $139,000. Pero el 6x4 no es la configuración definitiva para los camiones de 6 ruedas, pues también podemos encontrar los 6x6. Como de seguro imaginarás, los camiones 6x6 son aquellos que cuentan con 6 ruedas y todas ellas están propulsadas por el motor. Debido a esto, tienen una excelente capacidad todoterreno, así como una increíble estabilidad en toda clase de superficies. Por este motivo, la configuración 6x6 es la más utilizada en vehículos militares, camiones de bomberos y otros camiones de diseño especial. Sin embargo, esta configuración de ruedas suele ser bastante costosa, tanto para adquirirla como para sus mantenimientos. Además, su economía de combustible tiende a ser bastante pobre en comparación a las disposiciones que vimos anteriormente, pues el motor debe hacer mucho más esfuerzo para mover los ejes adicionales. Es por estos factores que esta configuración no es común entre los transportistas y quienes utilizan los camiones para propósitos comerciales, pues no es económicamente rentable. Los que eligen esta configuración lo hacen porque realmente necesitan un mayor agarre y tracción, y los priorizan sobre el consumo y los costes de mantenimiento. Tal es el caso de las fuerzas militares. Por esto mismo, no es usual ver camiones con esta clase de configuración en las carreteras y autopistas. Entre los modelos que emplean esta configuración de ejes está el bestial K-RAS 6322. Estas características lo hacen perfecto para el uso militar, siendo esta su principal área de aplicación a nivel global. Bajo su capó nos encontramos con un motor Ford EcoTorque de 9.0 litros, capaz de producir cerca de 300 caballos de fuerza y 904 libras-pie de torque.
En la actualidad, este colosal camión es utilizado por las Fuerzas Armadas de numerosos países de África y Europa Oriental. El precio de estos colosales camiones ronda los $30,000. Ahora es el momento de que subamos de nivel nuevamente para conocer los 8x2. Los camiones que cuentan con esa disposición de ejes disponen de 8 ruedas motrices, pero solo 2 de ellas son propulsadas por el motor. Como de seguro imaginarás, la distancia entre ejes de estos camiones es enorme, pero gracias a ello ofrecen bastante libertad al fabricante al momento de diseñarlos. De hecho, los ejes de estos camiones pueden disponerse en forma de 2 y 2, o bien 1 y 3, dependiendo del propósito para que el camión esté destinado, pues la posición de los ejes repercute de manera directa e importante sobre la distribución de peso del camión. Además, los camiones 8x2 también pueden tener hasta 3 ejes direccionales. En estos casos se les denomina 8x2 entre 6, pues 6 de sus ruedas son capaces de girar. Como curiosidad, los ejes delanteros girarán de manera convencional, mientras que el eje trasero girará en sentido contrario. Esto último con la intención de que el radio de giro del camión sea más cerrado. Esto permite que el camión tenga una buena maniobrabilidad, a pesar de que su distancia entre ejes sea mucho mayor a la de las configuraciones que vimos con anterioridad, facilitando su uso en ciudades y espacios angostos. En general, la configuración de 8x2 suele verse en camiones con grúas o ganchos elevadores, los cuales necesitan de mucha estabilidad, así como de una distribución de peso lo más uniforme posible, para poder desplegar esos accesorios de forma segura. Uno de los principales camiones que hacen uso de esta distribución de ejes, Volvo FH. Ampliamente utilizado en el continente europeo, este camión es reconocido por su enorme resistencia, fiabilidad, comodidad y seguridad para el conductor. En cuanto a la mecánica, cuenta con un motor diésel de 6 cilindros en línea y 16.1 litros, que puede producir hasta 750 caballos de fuerza. Esto lo hace perfecto para movilizar cargas particularmente pesadas, como maquinarias de construcción, grúas u otros elementos similares, entre otros. No obstante, cuando se necesita aún más tracción, se puede utilizar un 8x4. Con 8 ruedas y 4 de ellas propulsadas por el motor. Los camiones 8x4 se benefician de un eje tándem para disponer de un mejor agarre, así como una mayor capacidad para movilizar cargas pesadas. Los camiones 8x4 pueden tener 2 configuraciones principales en la disposición de sus ruedas. La primera es 2 y 2, donde las ruedas están distribuidas equitativamente con 2 ejes en la parte delantera y 2 en la trasera. La segunda configuración es 1 y 3, conocida como 8x4x4, donde hay un eje delantero y 3 ejes traseros. Este tipo de camión se caracteriza por ofrecer un muy fuerte agarre, así como una enorme estabilidad y una distribución de peso muy bien resuelta. Es por eso que es un favorito del sector de la construcción. El MAN TGS es un muy buen ejemplo de camiones que utilizan esta configuración de ejes. Gracias a su inmensa fiabilidad y a sus imponentes prestaciones, se ha convertido en uno de los camiones favoritos de la industria de la construcción. Debajo de su cabina nos encontramos con un poderoso motor diésel de 6 cilindros en línea y 12.4 litros, capaz de generar alrededor de 510 caballos de fuerza. Con esta mecánica no es de extrañar que sea uno de los principales modelos a los que se acude cuando se necesitan afrontar tareas exigentes. Por supuesto, no podemos esperar que un camión con semejantes prestaciones y versatilidad sea económico. De hecho, los precios de estos camiones pueden ascender hasta el rango de los $240,000. Pero ahora conoceremos la variante más poderosa de todas las variantes de 8 ruedas. 8x8. Con 8 ruedas en total, y todas ellas propulsadas por el motor, los camiones 8x8 son, indiscutiblemente, los reyes del todoterreno. Ninguna otra configuración de camión se les compara en lo que a agarre y estabilidad se refiere.
No obstante, como de seguro imaginarás, su costo, tanto al momento de adquirirlos como el de su mantenimiento, es extremadamente elevado. Por esto mismo, las tareas de uso principales para ese tipo de vehículos son la construcción y el apartado original, pues ese tipo de vehículos deben transitar por terrenos extremadamente complicados con mucha regularidad. En contraste, su economía de combustible es bastante pobre, por lo que su uso como vehículos comerciales está muy limitado. Por si fuera poco, puesto que los fabricantes prevén que se los utilice en terrenos difíciles, los camiones 8x8 están equipados con suspensiones extremadamente rígidas, que no solo hacen que su conducción sea incómoda, sino que además pueden hacer que el transportar ciertas cargas que requieran de una conducción delicada sea muy difícil. Uno de los camiones que mejor representan esta configuración de ejes es el Volvo FMX 8x8, Richie. Un camión diseñado y construido para la acción, pensado para circular sobre todo tipo de terreno y bajo cualquier clase de circunstancia. Se lo ha optimizado para que pueda cumplir con misiones de transporte, tanto de personal como de equipamiento táctico, de manera eficiente y segura. Su mecánica consiste en un motor diésel de 6 cilindros en línea, 12.8 litros y 529 caballos de fuerza, diseñado para soportar las condiciones de uso más demandantes y peligrosas. Desde luego, esta poderosa pieza de armamento militar es bastante colosa, pues su precio ronda los $170,000. Sin embargo, esta aún no es la configuración de ejes más grande y bestial que existe. Aún tenemos a una más que debemos analizar: la 10x8. Esta es, en la actualidad, la configuración de ejes de camiones más grande y monstruosa que existe. Como su nombre lo indica, cuenta con un total de 10 ruedas, 4 de las cuales son directamente propulsadas por el motor. Debido a ello, estos camiones suelen estar destinados a afrontar las tareas más demandantes, difíciles y exigentes, que un camión con más pequeño no podría tolerar. Nos referimos a labores extraordinarias, tales como el transporte de maquinarias de construcción, utilización de grúas a gran altura e incluso actividades mineras. Debido a ello, ese tipo de camión es, con mucha diferencia, el camión más caro de todos, tanto para comprar como para mantener. Debido a ello, normalmente solo son adquiridos por grandes compañías que los utilizan para labores muy puntuales, como las mencionadas previamente. Ahora bien, de seguro te estarás preguntando qué compañía podría fabricar un camión con semejantes especificaciones. A través del Volvo FH10x4, el fabricante sueco afianza su extraordinaria capacidad para fabricar camiones para cualquier clase de uso. En cuanto a su precio, para adquirir este colosal camión tendrás que invertir alrededor de $255,000. Así que allí lo tienes. Estas son todas las configuraciones de ejes para cañones que existen. Pero luego de conocerlas todas, es inevitable preguntarnos, ¿cuál de ellas es mejor? Desafortunadamente no existe una respuesta concreta, pues depende totalmente del tipo de uso que se necesite dar al camión. Desde luego un 4x2 no puede cumplir con las mismas tareas que un 8x2, y viceversa, al menos no con la misma eficacia. Sin embargo, las configuraciones 6x2 y 6x4 son, con diferencia, las más utilizadas a nivel global. Por ello, podríamos decir que son las más apropiadas, al menos, para las tareas convencionales.